traducida como El silencio de los inocentes en Hispanoamérica y El silencio de los corderos en España, The Silence of the Lambs, es una película de thriller psicológico y terror estrenada en 1991, dirigida por Jonathan Demme y escrita por Ted Tally. Está protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. La película es la última hasta la fecha que consiguió los 5 premios Oscars más importantes y nos referimos a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Principal y Mejor Guión Adaptado. Por eso este video pertenece a la sección del canal Ganadores del Oscar y analizaremos a fondo esta gran película. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, es necesario establecer el contexto histórico previo a su estreno. Al comienzo de los años 90, se criticaba mucho la falta de originalidad de un Hollywood que empezaba a abusar de adaptaciones literarias. Desde los 80, venían aprovechando a full autores como Stephen King, quienes publicaban libros sin descanso y dieron origen al término bestseller, porque conseguían atrapar al lector de una forma nunca antes vista. Era tan grande el éxito en esta época que el bestseller se convirtió casi en un género literario en sí mismo, como ocurriría con los blockbusters en el cine. Thomas Harris publica en 1988 la secuela del Dragón Rojo bajo el título The Silence of the Lambs, despertando tal furor que hizo que Gene Hackman compre los derechos para dirigirla e interpretar al psiquiatra caníbal Hannibal Lecter. Cuando la hija de Hackman leyó el proyecto, horrorizada lo convenció de que lo abandonara. John Connery rechazó el papel porque consideraba a la película repugnante. Con el papel de Clarice Starling sucedió lo mismo. Ninguna mujer quería verse asociada a una historia tan turbia, y tanto Meg Ryan como Michelle Pfeiffer lo rechazaron. Apareció Jodie Foster, pidiéndole al director que la tuviera en cuenta. Es así como comienza esta aventura. Clarice Starling es una novata del FBI, quien interrumpe su entrenamiento porque su jefe la solicita. En su despacho, le pide que entreviste a Hannibal Lecter, un psiquiatra que vive confinado en una prisión de máxima seguridad para encontrar al asesino en serie que despelleja mujeres, Buffalo Bill. Y esto es lo único que sabemos de él. Así que entramos en esa mazmorra con curiosidad, terror y más curiosidad. Y a los 12 minutos de metraje, Hannibal Lecter por fin irrumpe en nuestras vidas y en la de Clarice. Y la magia sucede, porque en realidad somos nosotros, la cámara, los que vamos a buscarlo a él. El primer encuentro entre ambos. Y cada encuentro entre Clarice y Hannibal escribiría una página en la historia del cine moderno. Una página que estaba en blanco y que después del silencio de los inocentes, docenas de películas fotocopiarían. Acá comienza la lucha intelectual que se dará entre Lecter y Starling. Esta escena es una lucha de poder. Ella sentada, él de pie, ambos mirando fijamente a la cámara para intentar adentrarse en la mente del otro. En toda esta charla no comparten plano en ningún momento. Y esto es para justamente demostrar esa lucha de poder. Cuando por fin comparten plano, demuestran así el comienzo de su relación. Él la humilla, pero accede a ayudarla con el caso porque ve potencial en Clarice. O bueno, porque está aburridísimo en esa celda. O porque si no, no habría película. Le deja una pista que le permite avanzar con la investigación y le propone darle más información sobre Buffalo Bill a cambio de que Clarice le dé algo. A la media hora de metraje, veremos cómo el asesino secuestra a la hija de la senadora de los Estados Unidos. Sterling vuelve a la prisión y le propone un trato al doctor. Si él le puede dar información oportuna para atrapar al ahora identificado Shane Gum, la senadora se encargará de trasladarlo a un lugar mejor que incluyen salidas transitorias, mayor libertad y una ventana panorámica. Lecter le responde de la misma manera. Si la agente le responde unas preguntas personales, él le proporcionará las respuestas que desea. Se logra el convenio, y el psicoanalista comienza con las interrogantes acerca de la niñez de Starling y la muerte de su progenitor. A continuación, le aclara que Bill quiere transformarse sexualmente, como le sucede a la oruga que se convierte en mariposa que, por consecuencia de los abusos sufridos, Gum ha llegado a ser quien es ahora. En sucesivos encuentros, Lecter va revelando más detalles de los traumas de Starling y de Gum. El último encuentro se da en la prisión de Tennessee, en donde Lecter, por una lapicera que pudo robarle al director, asesinó a sus guardias y pudo escapar de la misma. Por otra parte, tras una serie de movimientos estratégicos, Sterling llega a la casa donde se esconde Buffalo Bill. En el enfrentamiento lo mata y rescata a la hija de la senadora. Al final de la peli, Clarice recibe una llamada de Lecter, quien le dice que el mundo es un lugar más interesante con ella viva, así que le asegura no ir a buscarla. Nos quedamos con un plano de Hannibal Lecter caminando, y fin de la película. Esta sería la historia súper resumida, pero hay tanto para analizar. La nada convencional relación entre Hannibal y Clarice fue uno de los elementos más comentados del Silencio de los Inocentes tras su estreno. Su afinidad es antinatural y sórdida por definición,
Y sin embargo, desde su primer encuentro, parecen hechos el uno para el otro. Las actuaciones de ambos son tan convincentes que sentimos una tensión y peligro constante cada vez que interactúan. ¿Por qué estamos tan inquietos si él no puede tocarla? Porque cuando Lecter ridiculiza los zapatos baratos y el acento falso de Clarice, queda claro que podría arruinarle la vida sin mover los brazos. Y lo peor es que no tenemos muy claro de qué lado estamos. Pero no hará falta tomar un bando, porque van a hacerse amigos, van a hacerse de todo. Clarice y Hannibal son colaboradores, amantes y rivales. Son maestro y discípula, son padre e hija. Todas estas relaciones son incoherentes, pero a la vez, quid pro quo, toman coherencia dentro de la desesperación y la urgencia que invade la investigación del secuestro. Hannibal es el único hombre que trata a Clarice como una igual, aunque no lo piense. Es su forma de agradecerle que, a su vez, ella sea la única persona que no le considera un monstruo, sino un socio. No olvidemos que otro preso, Miggs, le arroja su semen en la cara. Días después, descubrimos que Lecter ha tenido el detallazo de convencer a ese cerdo de que se suicide. Menuda labia. Y menudo caballero, ¿no? Todos estos detalles condimentan esta retorcida relación, y es lo que hace que Sterling y Lecter hayan escrito un capítulo en la historia del cine moderno. Hannibal Lecter habla con una cadencia musical y un vocabulario exquisito, como un personaje sacado de una ópera. No parpadea en toda la película, un recurso que Hopkins utiliza para penetrar directamente en nuestro subconsciente sin pedir permiso, para que le percibamos como a un ser inhumano. La película constantemente está allanando la intimidad del espectador. Esos primerísimos primeros planos constantes son los que nos hacen sentirnos invadidos. Clarice Sterling es seca y directa. Ella, a diferencia de él, no es un personaje interesante. Lo que convirtió a Clarice en un nuevo canon para las heroínas de Hollywood fue que no se equiparaba a las características clásicas masculinas para parecer fuerte. Era vulnerable, sensible y compasiva. Y lejos de suponer un obstáculo para triunfar, es esa feminidad lo que acaba siendo su motor para resolver el caso. Jonathan Demme se encarga de mostrarnos en muchísimas escenas el lugar que ocupa Clarice en el mundo de hombres, y peor aún, en el mundo del FBI dominado por hombres. En varios momentos la podemos ver sola, rodeada de hombres y siendo observada por ellos. Claro, estos planos son sutiles y por momentos determinados, ya que El silencio de los inocentes es una película inteligente, porque no necesita tirarnos en la cara una escena en donde un grupo de hombres menosprecia a Clarice por ser mujer, porque nosotros ya sabemos cómo funciona el mundo. No plantea el escenario clásico de buenos contra malos, sino que de listos contra tontos. Y en ese combate, Clarice y Hannibal están del mismo bando. La película trata sobre la inteligencia en sus diversas formas, la inteligencia de sus protagonistas, con un constante tire y afloje psicológico, y la inteligencia que presupone y exige del espectador. Como en todos los thrillers, el guionista juega con el público. Pero como solo sucede en los thrillers buenos, este no se cree más listo que sus espectadores. La víctima, Catherine Martin, no es ninguna niña indefensa. Es una mujer combativa que lucha contra su secuestrador. La psicopatía de Lecter no es atenuada ni justificada en ningún momento. Es un tipo súper inteligente que ha elegido deliberadamente comer personas. Nadie nos explica para qué sirve el Big Vaporub que los agentes se aplican bajo la nariz antes de estudiar un cadáver, porque asume que lo vamos a entender. El guión tampoco recurre al tópico de ponerle un novio o una novia a Clarice esperándola en su casa para que sintamos empatía hacia ella. Podría hacer muchísimas cosas en su vida personal, pero es irrelevante. No tenemos que sentirnos identificados con ella. Tenemos que observarla, y la magia se completa con la película tratándonos a nosotros, los espectadores, como un componente más de la partida. La mayor audacia de The Silence of the Lambs es hacernos enfrentarnos al morbo, que en mayor o menor medida todos sentimos hacia la violencia. A lo largo de la película, los personajes contemplan cuerpos, en fotos, en televisores, flashbacks, funerales, autopsias, a través de cristales o gafas de visión nocturna. La película trata sobre el acto de ser espectador, y todo lo que observamos lo tenemos que imaginar. El silencio de los inocentes utiliza la censura comercial como instrumento narrativo. Muestra poco, porque no se puede mostrar más, y deja al espectador con su propio deseo de ver más. La película aparca temporalmente la investigación de Buffalo Bill para contarnos el desenlace que Hannibal Lecter merece y el público ansía. Desde que los policías entran a dejarle la cena en esa celda tan decorada, sabemos que Lecter va a liarla. Mata a palos al policía, pero él, antes que sádico, es artista, y es por eso que se toma el tiempo para colgarlo de los barrotes como un ángel pintado para deleitarnos e impresionarnos. Una conveniente elipsis nos cuenta que, para escapar, Lecter se ha intercambiado la ropa con el otro policía, lo subió al techo del ascensor y le arrancó cuidadosamente la cara y se la puso encima haciéndose pasar por él. A estas alturas, estamos lejos de condenarlo, y hasta aplaudimos su sofisticación y destreza.
Y acá logran lo impensado. Nos ponemos del lado del psicópata. Somos la pieza final del rompecabezas del silencio de los inocentes. Cuando casi nos olvidamos de Clarice, comienza el segundo final de la película. El truco de dar a entender que los agentes están asediando la casa del asesino mientras Clarice efectúa una investigación de rutina y que nos revelen justo lo contrario, ya estaba en la novela, pero fue la puesta en escena de Jonathan Demme lo que marcaría a toda una generación de cineastas que lo imitaron hasta convertir este recurso sorpresa en un truco predecible. Ya nos estaba dando pena que Sterling no participe de la detención del asesino, y de repente resulta que está sola con él, y entonces decíamos que ojalá que no participase en la detención del asesino. Por suerte, logra gatillar a tiempo antes de que la tensión acabe con nosotros. Nuestra heroína por fin salva a Catherine, así que el caso está cerrado, pero nos merecemos una despedida como corresponde. Hannibal telefonea a Clarice, quien no tiene miedo de él, porque le explica que el mundo es un lugar mejor con ella en él. Y corta abruptamente, porque tiene que ir a cenar. El plano fijo de la aldea tropical durante los títulos juega por última vez con nosotros. No, la película no va a mostrarnos a Lecter comiéndose la cara del imbécil del Dr. Chilton, pero va a dejar que nos lo imaginemos. El personaje cuya vida nos encantaría seguir viendo no es Clarice, sino Hannibal, porque no podemos sacarnos de la cabeza ninguno de los 16 minutos de nuestra vida que hemos compartido con él. 16 minutos que le valieron un Oscar y dejar una huella en la historia del cine. Podemos quedarnos con la conciencia tranquila porque Buffalo Bill es el otro villano de la peli, y hacia él destinaremos todo nuestro odio. Porque a diferencia de Hannibal, no es sofisticado, no tiene clase y no se come a sus víctimas. Solo quiere despellejarlas para hacerse un vestido. Vive encerrado y tiene miles de mariposas. Está obsesionado con ellas, ya que se siente reflejado con la metamorfosis que ocurre con las orugas, hasta emerger como una mariposa, y él quiere convertirse en mujer. Por eso desea hacerse un vestido con las pieles de sus víctimas. A él le negaron la solicitud de reasignación de sexo, porque tenía una complexión masculina. Hay un tema mucho más profundo, y la película nos recuerda lo injusto que era el sistema en aquellos años, donde no importaba tu examen psicológico. Si un hombre tenía espalda ancha o mandíbula cuadrada, era probable que te denegaran la operación independientemente del resultado psicológico. Buffalo Bill es un recuerdo que plasma lo deplorable que era el sistema en aquella época. El silencio de los inocentes apela a todos los miedos universales. El canibalismo, el despellejamiento, el secuestro, los pozos sin salida, los cadáveres descompuestos, la oscuridad, gente que conoce tus secretos más íntimos y una mujer bajita encerrada en un ascensor lleno de hombres altos. El responsable de este ejercicio de cine puro es Jonathan Demme. El director no aspiraba a realizar una historia de culto, sino una película que captara al mayor número de espectadores posibles. Durante el rodaje, estaba todo preparado para filmar el flashback en el que la pequeña Clarice rescata a un cordero en el medio de la tormenta en Montana, desencadenando el trauma que la perseguirá toda su vida y que solo le confiesa a Hannibal Lecter. Tras rodar el sublime monólogo en el que Jodie Foster describe este recuerdo, Demme se giró al productor y le dijo: «Ya no hace falta que vayamos a Montana. Bastó con una escena relatada y las interpretaciones de estos dos brillantes actores para cautivarnos y hacer que nos imaginemos todo. No hizo falta un flashback que cortara con el relato. A Demme le sobra intuición. Desde los impresionantes primeros planos en donde miran directamente a la cámara y nos hacen preguntarnos ¿qué quieren de mí?, hasta los detalles sutiles como la despedida de ambos con ese roce de dedos, el plano secuencia que muestra la casa de Buffalo Bill, que pasa de una habitación llena de mariposas a un mugriento quirófano casero. Cada elemento constituye una experiencia cinematográfica que te recuerda que estás viendo una buena película, la que nos enseñó lo que es una buena dirección, un buen montaje y unos actores que interpretan como si ya tuvieran la certeza de que van a atormentarnos por años. El silencio de los inocentes supuso un capítulo esencial en la educación cinematográfica de la generación. Las actuaciones de Jodie Foster y Anthony Hopkins son impresionantes y crearon juntos una dinámica poco vista en la industria, pasando a la historia. Según la lista de 100 héroes y villanos de todos los tiempos, la American Film Institute consideró a Hannibal Lecter el mejor villano de la historia del cine, superando a Norman Bates de Psicosis y a Darth Vader de la saga Star Wars. Clarice Sterling, por su parte, quedó en el puesto número 6 de héroes de la misma lista. El silencio de los inocentes es considerada una de las películas más influyentes e importantes del siglo XXI. Simplemente es una película que cualquier persona debería ver antes de abandonar este mundo. Y hasta acá llegamos entonces con el análisis de esta impresionante película. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Oh, and Senator, just one more thing. Love your suit. Thank you. Come back anytime.